2. El realismo jurídico escandinavo. Para el realismo norteamericano, la ciencia del derecho tiene como objeto de estudio el comportamiento de los jueces con exclusión de su carácter normativo, por lo que Atin se considera que en ese caso, más que hablar de ciencia jurídica, habría que hablar de sociología del derecho. En el realismo jurídico escandinavo, el derecho es la expresión de emociones y fenómenos psicológicos. Olivecrona considera que una proposición es científica si es observable y puede ser verificada como verdadera o falsa. En el derecho, proposiciones que se refieren a derechos y deberes no son observables, por lo que no pueden ser verdaderas o falsas, aunque sí correctas o incorrectas. Son correctas cuando se hacen de conformidad con el derecho positivo. Nuestro autor va a distinguir 3 niveles del discurso jurídico. 1. Discurso de las normas. Cuando exponemos lo que señala un precepto particular del ordenamiento. 2. Discurso sobre las normas, cuando aludimos a lo que dice el ordenamiento en un determinado asunto. Y 3. Discurso sobre los hechos que señalan los comportamientos de las personas a partir de las alusiones a derechos y deberes de los 2 primeros discursos. La ciencia del derecho exclusivamente está integrada por los enunciados del discurso sobre los hechos, los comportamientos de las personas, pues estos son observables y verificables. Una superación del empirismo de Olivecrona lo encontramos en Ross. El concepto clave en este autor está en el de derecho vigente, el que puede ser definido como las emociones psicológicas de los jueces que determinan su comportamiento futuro. El derecho vigente se expresa en 2 niveles: a. La realidad social que implica la aplicación del derecho por los tribunales, el derecho en acción, y b. Las normas que operan efectivamente en el espíritu del juez y que éste las vive como obligatorias, y que permiten comprender sus acciones, y dentro de ciertos límites, predecirlas. El derecho vigente, derecho en acción y normas que operan en el espíritu del juez, permiten construir un doble discurso, el científico y el filosófico, que tienen como objeto de estudio al propio derecho vigente pero con distinta perspectiva y nivel de abstracción. El profesor Hierro establece las siguientes características de la ciencia jurídica en Ross. A. Normativa porque su objeto son las normas, pero ella misma no consiste en normas, sino en proposiciones acerca del derecho vigente. B. Empírica porque podemos verificar el derecho en acción, es decir, se puede observar lo que hacen los jueces en los tribunales, cómo están aplicando las normas que operan en su espíritu. C. Predictiva porque las proposiciones de la ciencia jurídica permiten prever el futuro comportamiento de los jueces. Y D. Crítica porque no se limita a describir lo que hacen los científicos del derecho, sino que pretende proponerles un determinado modelo de ciencia jurídica a partir del derecho en acción y de la concepción psicológica de las normas que viven en el espíritu del juez. Se ha criticado a Ross porque su concepción de ciencia jurídica no permite distinguirla de la sociología y de la política jurídica. Además, en Ross, las proposiciones de la ciencia del derecho pueden influir en el comportamiento futuro de los jueces, lo que significa que esas proposiciones tienen un carácter prescriptivo o político. La ciencia del derecho en Ross, por tanto, no tiene un carácter neutral ni avalorativo como en Kelsen. Por otra parte, es difícil construir ciencia del derecho a través de lo que deciden los jueces, pues los jueces no integran comunidades homogéneas sino heterogéneas, con diversos puntos de vista, y en ellas no es posible mantener un carácter predictivo uniforme de la ciencia jurídica. También se critica a Ross en su pretensión de que la ciencia jurídica solo describa comportamientos de jueces que expresan en sus decisiones su mundo interior o psicológico de carácter normativo, cuando el campo del derecho tiene que ver con muchos asuntos de los que se ocupa el dogmático tradicional, tales como proponer soluciones o interpretar problemas jurídicos. Se le señala igualmente que su modelo de ciencia jurídica se ocupa solo de los jueces y autoridades pero no de los ciudadanos. 3. El modelo artiano. Herbert Hart no construyó ex profeso un modelo de ciencia jurídica porque en el mundo anglosajón no existe la preocupación por establecer una dogmática jurídica como en el mundo continental europeo. No obstante, a partir de sus obras se puede decir que el concepto normativo de su teoría puede servir para construir un modelo artiano de ciencia jurídica. La norma en Hart no tiene las mismas connotaciones que en Kelsen o en Ross. La norma jurídica en Hart implica comportamientos regulares de las personas y autoridades que aceptan, cuestión de eficacia o acatamiento, para que dicho comportamiento sea jurídico sin importar las razones específicas que tengan para ello, puede ser el miedo, convicciones éticas o el interés, entre otras. Hart distingue 2 tipos de normas, primarias y secundarias. Las primeras regulan las conductas de los ciudadanos y las últimas se dirigen a las autoridades para que puedan hacer efectivas las normas primarias. Las normas secundarias son de 3 tipos: de adjudicación,
que son las normas procesales que el juez y las autoridades aplican para decidir, las de cambio, que sirven para modificar o reformar normas, y la más importante de todas. Es la regla de reconocimiento, norma que permite identificar si una norma pertenece o no al sistema normativo, es decir, si es válida. La norma de reconocimiento hace las veces de la norma fundamental en la teoría de Kelsen. Además existen dos niveles del lenguaje respecto a las normas, el lenguaje de las normas, que es lo que las normas en sí mismas expresan, y el lenguaje sobre las normas, lo que decimos sobre las normas. De este último se desprende el punto de vista interno, que es el de los abogados, jueces y autoridades, académicos, etc., es decir, de aquellos que trabajan con las normas o hacen reflexión sobre ellas con herramientas jurídicas, y el punto de vista externo, que son los que las observan desde fuera del ordenamiento. La ciencia jurídica entraña un análisis de las normas desde un punto de vista interno y la sociología del derecho un análisis desde un punto de vista externo. El objeto de la dogmática jurídica en art son las normas válidas, que son aquellas que cumplen los requisitos de la norma o regla de reconocimiento. La eficacia se predica no de las normas individuales sino del ordenamiento jurídico en su conjunto y, por otro lado, la existencia de la norma de reconocimiento es para art una cuestión de hecho, es decir, de carácter sociológico, pues el carácter jurídico o no de una norma depende de que las personas y las autoridades lo acepten como tal. La teoría artiana hizo algo que Kelsen no desarrolló, el análisis sobre la indeterminación de las normas. La indeterminación de las reglas o normas es una indeterminación en el lenguaje del legislador que tiene una doble causa, indeterminación semántica debido a que las orientaciones que las reglas o normas generales pueden proporcionar para las situaciones particulares son necesariamente limitadas. Todo lenguaje presenta un halo de vaguedad o de textura abierta. El lenguaje tiene imposibilidad para anticipar circunstancias futuras y para detallar de antemano hechos particulares, bajo rótulos clasificatorios generales. La otra causa de indeterminación es la voluntaria, y está basada en la intención del legislador, es una forma, según Art, de delegar la creación de normas en el juez. Puede haber en la teoría artiana otros tipos de indeterminación del lenguaje normativo, además de la indeterminación semántica y voluntaria. Lo que Art llama ambigüedad, esto es, la existencia de más de una norma aplicable al caso concreto, y la indeterminación que puede originarse al tener en cuenta los propósitos o fines diversos que se persiguen con las reglas. La indeterminación del lenguaje es inevitable pero además es útil, pues permite que el legislador guíe hacia el futuro la conducta de los ciudadanos, sin engañarse sobre su capacidad de prever todas las circunstancias. La indeterminación de las reglas permite la discrecionalidad judicial. En los casos donde las reglas no son claras, el juez no actúa en el vacío, sino que existen una serie de estándares jurídicos que operan como guías en el proceso de decisión judicial. Los estándares incluyen pautas de justicia, de moralidad, metas sociales, etc. Estos estándares limitarían una amplia discrecionalidad del juez, y ayudan a ceñir sus decisiones a criterios más racionales. La ciencia jurídica artiana se caracteriza por a. Su carácter normativo, en atención a la distinción entre normas o reglas primarias y secundarias. b. La regla de reconocimiento o criterio para medir la validez de las normas. Es de carácter sociológico, es decir, hay una identificación entre validez y eficacia. c. Las reglas jurídicas son indeterminadas, el derecho tiene una textura abierta, y d. El juez tiene cierta discrecionalidad en los casos difíciles o poco claros. La ciencia jurídica artiana ha sido criticada por no asumir plenamente el carácter político, cultural e histórico de la regla de reconocimiento, por identificar validez con eficacia, por no haber distinguido más materiales normativos, aunque esto no es totalmente cierto, como lo hará posteriormente Dworkin, que diferencia entre normas o reglas, pero también admite principios y directrices, y por no haber construido un aparato teórico capaz de enfrentar adecuadamente la discrecionalidad judicial, por ejemplo, a través de una teoría de la argumentación jurídica consistente. No obstante, lo dicho, toda la concepción teórica del derecho anglosajón se ha elaborado en las últimas décadas a partir de lo realizado por Art. 4. Los modelos de Bobbio. Las reflexiones de Bobbio sobre la ciencia jurídica variaron con el tiempo. En una primera etapa pareció que el derecho podía ser una ciencia si lograba construir un lenguaje propio y riguroso, así la ciencia jurídica consistiría en el estudio de las normas, entendidas como enunciados lingüísticos. En una segunda etapa Bobbio consideró que el derecho podía ser una ciencia normativa desde tres sentidos. 1. Desde el objeto, el derecho sería una ciencia normativa si se ocupa de normas. 2. Desde el método, la ciencia jurídica
Sería normativa si se analiza desde un punto de vista normativo y no desde un punto de vista causal explicativo, y 3, desde la función, el derecho sería ciencia normativa si trata de establecer normas. Bobbio considera en esta segunda etapa a la ciencia jurídica como normativa desde su objeto y su método, pero no necesariamente desde su función. Posteriormente hizo matizaciones a esta segunda etapa de su pensamiento, y así, estimó que el objeto de la ciencia del derecho eran las normas, pero también los valores y hechos. En cuanto al método insistió que tenía que ser solo normativo, y respecto a la función, consideró que la ciencia jurídica no consiste únicamente en describir normas sino también en producirlas, aunque sus enunciados tengan más semejanza con las recomendaciones o consejos. En una tercera etapa determinó dos modelos de ciencia jurídica. 1. Sistema cerrado, sociedad estable, derecho como sistema autónomo. En este modelo el objeto de la ciencia jurídica son las normas previamente dadas y la función del jurista teórico consistirá en indicar cuáles son las reglas válidas y en interpretarlas. 2. Sistema abierto, sociedad en transformación, derecho como subsistema social. El objeto de la ciencia jurídica son los hechos sociales y las normas son las valoraciones de esos hechos. En cuanto a la actividad del jurista, esta consistirá no tanto en interpretar sino en buscar el derecho. La ciencia jurídica contemporánea se orienta a este segundo modelo, en donde el derecho es un sistema abierto a fuentes jurídicas extralegislativas y extraestatales. El derecho debe entenderse en una sociedad en transformación, lo que implica reconocer la importancia creciente de normas de organización frente a normas de conducta, el paso del control social basado en la sanción a un control social basado en normas técnicas que fijan conexiones entre medios y fines, y el paso de una función represiva o garantista a una promocional. La ciencia del derecho no puede entenderse autosuficientemente sino que está en relación con el sistema económico, político y social. 5. Los modelos argumentativos. En las últimas décadas ha cobrado importancia un modelo de ciencia jurídica basado en la argumentación que sustituye la interpretación literal de las normas, exige el abandono del silogismo formal en la interpretación, y se aproxima a los antiquísimos métodos de la interpretación retórica basada en la ponderación y en la razonabilidad. Se entiende que el derecho es algo más que ley, y su intérprete más que conocer las normas jurídicas debe aprender el etos del ordenamiento y del sistema jurídico en su relación con el contexto social, político y económico. En palabras de Prieto Sanchís, en el derecho se ha desplazado la norma a favor del derecho como argumentación. Las razones son las siguientes. Primero, el derecho legal envejece y es incapaz de ofrecer respuestas a los nuevos conflictos, lo que provoca tanto la aparición de lagunas como el mantenimiento de soluciones obsoletas e insatisfactorias. Segundo, el derecho no tiene, como pretende, un carácter sistemático o coherente, lo que deja en manos del juez la respuesta ante el caso concreto. Tercero, el derecho no puede quedar encorsetado en la ley del Estado, pues existen fuentes sociales que compiten con ella y que han de ser también ponderadas por el intérprete. Cuarto, la letra de la ley se muestra necesariamente insuficiente, en el sentido de que tras los enunciados late un fino interés social que remite a una constelación de valores que, asimismo, han de pesar en la decisión judicial. Por último, la comprensión de los enunciados jurídicos no es, en ningún caso, una tarea simplemente receptiva, pasiva o mecánica, sino que requiere una especial actitud hermenéutica donde la sociedad y la cultura recrean o renuevan el texto mudo de la ley. La sistematicidad que ofrece el derecho como argumentación no queda reducida a los códigos, sino que es una sistematicidad que toma en cuenta todo el bloque de juridicidad, incluyendo elementos morales, sociales o ideológicos que son parte de todo derecho. Las fronteras del derecho se amplían, no se limitan a la ley o la jurisprudencia, ni siquiera a la costumbre. Dentro de las fronteras están las fuentes sociológicas del derecho, y toda la variedad de principios y valores contrapuestos en la Constitución. Se pasa del derecho del monismo, la única fuente es la ley, y estatismo, solo los órganos del Estado producen derecho, al pluralismo de fuentes y orígenes normativos. Es una sistematicidad difusa en donde el intérprete hurga para resolver el caso concreto. Ciertamente, esa flexibilidad incrementa la exigencia de certeza jurídica. La flexibilidad no es para que el aplicador del derecho haga lo que le venga en gana. Es para que el juez se adentre con un contexto más comprometido con la naturaleza formal y material del Estado constitucional. La obligación de razonar las decisiones en términos de derecho válido, vinculando el juicio particular al sentido de justicia de un ordenamiento jurídico, implica recobrar el papel del juez y de la autoridad en su lealtad a la Constitución y al ordenamiento, destierra su papel subordinado y mecánico al derecho, y hace de los funcionarios judiciales y
administrativos los principales promotores del Estado constitucional. Se trata no de poner fin a la seguridad jurídica, sino de asegurarla de una manera más realista y profunda. Se busca, hasta donde sea posible, una certeza que sea producto no de una mera operación mecánica deductiva, sino el resultado de un proceso más complejo que asume reglas de racionalidad con el propósito que las decisiones de autoridades y jueces sean convincentes y tengan la pretensión de estar justificadas. El modelo argumentativo de derecho pretende superar los tradicionales modelos formalistas, realistas y naturalistas. El modelo argumentativo del derecho toma en cuenta los aspectos dinámicos del derecho, es decir, su puesta en operación en los tribunales o en las instancias administrativas, lo que hace pensar que es necesario que en las facultades de derecho de nuestro país, estos aspectos dinámicos, el conocimiento y análisis de las decisiones, sea objeto de estudio formal. El modelo argumentativo también brinda herramientas útiles no solo para perfeccionar la sagacidad del litigante o del juez, sino para cumplir los fines del derecho. Además, epistemológicamente, por abordar el objeto de conocimiento de una forma más completa, resulta indudablemente superior. En este modelo no se adopta la separación tajante entre derecho y moral. Se propone una conexión entre moral y derecho que no es total ni absoluta, pero que sí constituye una pretensión de corrección de la moral al derecho, para permitir la crítica jurídica, moral y política al derecho vigente, para auxiliar en futuras reformas al ordenamiento, y para evaluar el ordenamiento. En términos de legitimidad, los elementos del modelo son: 1. Distingue materiales jurídicos distintos a las reglas, los principios, directrices y valores. 2. Rechaza las teorías semánticas de la interpretación de carácter puramente lingüístico y propone un concepto más que principalista, interpretativo del derecho. 3. El modelo interpretativo admite que el juez está precondicionado por elementos contextuales y valorativos. 4. Hay una visión hermenéutica del derecho, por lo que los elementos de sentido y significado son fundamentales, el ethos. 5. Conecta derecho con la moral. 6. Se entiende el derecho no solo como normas de diverso género, reglas, principios, directrices y valores, sino también como procedimientos para generar condiciones de argumentación en libertad, simetría e imparcialidad. Y 7. La argumentación en el derecho pretende ser un procedimiento discursivo correcto. V. Ciencia jurídica, teoría del derecho y filosofía del derecho. Se trata de tres disciplinas que en distinto nivel epistemológico se ocupan del estudio, la reflexión, la aplicación o la evolución del derecho. Son planos del conocimiento jurídico que se ubican en distintos niveles de abstracción. La ciencia jurídica o dogmática se encuentra en el nivel inferior, en el intermedio está la teoría general del derecho, y en el nivel más abstracto, la filosofía del derecho. La ciencia jurídica en su denominación tradicional es también conocida como dogmática jurídica o doctrina jurídica. La denominación proviene del positivismo jurídico y en su sentido más tradicional y ortodoxo no parte de hechos experimentales sino de proposiciones sobre las normas. Su objeto de estudio es un sistema o subsistema jurídico vigente, normativo, de carácter racional. Su método consiste en un análisis de punto de vista interno o normativo desde el que opera. Los enunciados dogmáticos se emiten desde la perspectiva del aceptante, del jurista u operador jurídico, esto es, de alguien que considera a las normas como guía de conducta y criterio de justificación y de crítica. En cuanto a su función, la dogmática suministra criterios para la aplicación de las normas vigentes y para la estabilización y cambio del sistema jurídico. La dogmática jurídica cumple una función eminentemente práctica, constituye una técnica de segundo grado, en relación con el juez y la autoridad, y no una ciencia. Según el profesor Atince, que trata de explicar cómo se puede producir un determinado resultado, dadas ciertas condiciones. En otras palabras, su fin primordial no es conocer, sino obtener ciertos resultados prácticos valiéndose de ciertos conocimientos. Son, entre otras, parte de la dogmática jurídica los estudios sobre las distintas ramas del derecho, privado, civil y mercantil, público, constitucional, administrativo, internacional, etc. Social, agrario, laboral, de la seguridad social, etc. En cuanto a la teoría general del derecho, podemos decir que se ocupa de los distintos materiales normativos, diferentes tipos de reglas, principios, valores, directrices, definiciones, etc., de los problemas del ordenamiento jurídico, por ejemplo las lagunas y las antinomias, y del análisis de los conceptos jurídicos fundamentales, que son aquellos comunes a los diversos sistemas jurídicos o a las diversas ramas del derecho, derecho, no derecho, deber, responsabilidad, inmunidad, etc. Se sitúa en un nivel de abstracción superior al de la dogmática jurídica.
Su método busca configurar una teoría formal y abstracta del derecho en la medida en que no se interesa por los contenidos de un derecho particular o por la evolución histórica o comparada de los diversos sistemas jurídicos. Su función es la de conformar una visión del derecho abstracta, lógica y formal, que pueda permitir la comprensión de cualquier sistema jurídico particular. Sugiere, por tanto, una visión del derecho unitaria y sintética que se edifica a partir de las dogmáticas particulares. Los antecedentes de la teoría general del derecho son la Allgemeine Rechtslehre alemana del siglo XIX y la jurisprudencia anglosajona de Austin. Respecto a la filosofía del derecho, su objeto es reflexionar sobre las dogmáticas jurídicas, la teoría general del derecho, los diversos saberes jurídicos y las diversas prácticas jurídicas. Analiza el derecho desde el nivel más alto de abstracción en sus elementos ontológicos, lo que es el derecho, sus límites. Si es posible hacer una pregunta así, epistemológicos, el conocimiento del derecho, metodológicos, las maneras de comprenderlo y estudiarlo, axiológicos. Los valores que justifican y orientan el derecho, y funcionales del derecho, por ejemplo, de control y de cambio, etc. Desde el método, las filosofías del derecho pretenden dar una visión totalizadora del fenómeno jurídico. En cuanto a su función, esta es esencialmente crítica, de evaluación y de análisis sobre la legitimidad o justificación del derecho, pero también de supervisión del uso de conceptos y métodos, y de orientación práctica, siempre desde una visión externa al derecho. Para Norberto Bobbio, la finalidad más importante de la filosofía del derecho es decirnos cómo debería ser el derecho desde una visión externa al mismo, teoría de la justicia. En la actualidad, la función de los filósofos del derecho debería ser la de actuar como intermediarios entre las disciplinas y prácticas jurídicas, por un lado, y el resto de las prácticas y disciplinas sociales, incluida la filosofía, por el otro, y en esto podría consistir su mayor utilidad. Se suelen mencionar 4 sectores de la filosofía del derecho: teoría del derecho, que como veremos es diferente a la teoría general del derecho; la teoría de la ciencia jurídica, la teoría de la justicia, y la historia de la filosofía del derecho. La teoría del derecho u ontología jurídica se ocupa de los modos más generales de entender el derecho, esto es, los límites de lo jurídico, pero no lo hace como la teoría general del derecho, que no cuestiona el marco jurídico con el que se opera, nivel interno, sino que lo hace cuestionando, criticando externamente esos modos generales de entender el derecho, nivel externo. La teoría del derecho analiza las relaciones entre derecho y moral, el poder, la ideología, las relaciones sociales o el conflicto. La teoría de la ciencia jurídica es la reflexión sobre el concepto de ciencia o ciencias jurídicas, propuestas de modelos alternativos, situación de las ciencias jurídicas en el conjunto de los conocimientos. La teoría de la justicia es un análisis de carácter prescriptivo de la justicia, de las teorías de la justicia, y aún de las metateorías de la justicia. No se ocupa de las cuestiones descriptivas de la justicia como la sociología jurídica, ni de cuestiones técnicas relacionadas con la política jurídica, como mejorar instituciones, decisiones, etc. En cuanto a la historia de la filosofía del derecho, esta consiste en el estudio de los anteriores problemas desde una perspectiva histórica. B. Las disciplinas jurídicas. El análisis del derecho no puede quedar constreñido a sus elementos normativos, ni siquiera a sus elementos fácticos y valorativos como lo hace la teoría tridimensional. El estudio del derecho es pluridisciplinar y comprende elementos de teoría general del derecho, de filosofía jurídica, pero también sociológicos, históricos, comparados, económicos, antropológicos, psicológicos, políticos, lógicos, entre otros. Además se auxilia de la informática, de la teoría de juegos, y de diversas técnicas como la técnica legislativa. Una visión del derecho que no lo comprenda en su totalidad, en sus diversas facetas, no solo carecerá de integralidad, sino que tenderá a ser un análisis sesgado y parcial. Es cierto que sus elementos más visibles son los normativos, pero no son los únicos. El jurista de nuestra época debe aproximarse al derecho con una concepción abierta y completa al fenómeno jurídico. Un ejemplo de una visión integral del derecho, la encontramos en la obra de Héctor Raúl Sandler, quien prefiere hablar de ciencias jurídicas en lugar de ciencia jurídica. El profesor argentino señala que las ciencias jurídicas cuentan con un alto grado de autonomía, en el sentido de que gozan de potestad para determinar su alcance y desarrollo. En este sentido propone los siguientes esquemas de las ciencias jurídicas. I. Jurisprudencia sociológica. 2. Historia del derecho. 3. Historia de la ciencia del derecho. 4. Teoría general del derecho. V. Dogmática jurídica. B. Lógica jurídica. 7. Axiología jurídica. 8.
Epistemología jurídica 9. Filosofía del derecho. X. Derecho comparado. En otro esquema expone el anterior en su versión tradicional. Civil. Derecho privado mercantil. Etc. Constitucional. Derecho público fiscal. Penal. Etc. Historia del derecho. Derecho comparado. Metodología. Teoría general. Del derecho. Sin fácil ubicación filosofía del derecho. Sin ubicación jurisprudencia sociológica. Como puede apreciarse de los dos esquemas, el primero coloca a la dogmática o ciencia jurídica al mismo nivel que el resto de las demás ciencias. El segundo, subordina las disciplinas jurídicas a la dogmática jurídica. Estimamos que es preferible el primer esquema porque le da a cada ciencia el nivel que corresponde y porque todos esos saberes, entre otros, contribuyen al conocimiento del derecho. El fenómeno jurídico, no es entonces, ni exclusivamente normativo ni fáctico ni axiológico, es también lógico, histórico, comparado, político, económico, psicológico y técnico. Concepto de ciencia y ciencia jurídica. Ciencia. Dogmática jurídica. Ciencias auxiliares de la ciencia. Dogmática jurídica. 1. La sociología del derecho. La sociología del derecho estudia desde un punto de vista externo el derecho en acción, el derecho eficaz, que aplican y viven los tribunales, autoridades y ciudadanos, pero también el proceso de formación del derecho y los efectos que produce en la sociedad, esto es, la eficacia social del derecho. Es objeto de estudio de la sociología del derecho las normas y los hechos en que consiste su producción y aplicación, pero también los valores que representan esas normas y hechos, las ideologías jurídicas que se encuentran presentes en el fenómeno jurídico, y a las propias instituciones encargadas de producir y aplicar el derecho. Es una disciplina que es cultivada por juristas y sociólogos. Los juristas se interesan por construir una sociología en el derecho que pueda servir como un instrumento útil en la tarea de elaborar y aplicar un sistema de derecho positivo. Para muchos juristas el análisis sociológico en el derecho constituye un correctivo frente al excesivo formalismo jurídico de la dogmática jurídica tradicional. Los sociólogos construyen una sociología del derecho con un propósito cognoscitivo. La sociología del derecho moderna tiene antecedentes modernos en la obra de Kount, Marx o Saint-Simon, quienes mantuvieron una posición hostil hacia el derecho. A finales del siglo XIX, autores como Ehrlich, Spencer, Tonnies y Durkheim le dieron al derecho dentro de los fenómenos sociales un lugar destacado que permite explicar los diversos tipos de sociedades, primitivas o avanzadas. Sin embargo, el fundador de la sociología del derecho fue Max Weber, que unió la teoría jurídica de la sanción con la legitimación del poder y concibió la tesis de la progresiva racionalización del derecho debido a su continua formalización, entre otras importantes aportaciones. Después de la Segunda Guerra Mundial, lo que caracterizó a la sociología del derecho fue la realización de numerosas investigaciones empíricas que le han dado solidez. En los últimos tiempos han sido tareas de la sociología del derecho los estudios e investigaciones sobre la producción y aplicación de las normas jurídicas, los efectos sociales de las normas, el derecho y el cambio social, las opiniones de los ciudadanos sobre la justicia y la legalidad, las actitudes de las instituciones hacia la sociedad, las investigaciones sobre el papel de los jueces, la policía, etc., los sistemas de reclutamiento de las autoridades, los hechos de los que dependen la interpretación y aplicación de las normas, entre otros. Además, autores como Niklas Luhmann le han dado a la sociología del derecho un nivel muy grande de abstracción, y otros como Renato Trips aunaron la vertiente de los estudios empíricos con la teoría sociológica. Finalmente, es importante decir que hay pensadores que insisten en la separación entre la sociología y el derecho, como Kelsen o Luhmann, y otros como Ehrlich, Pound, Heiger, Ross o los marxistas, que han defendido una ciencia integrada del derecho. 2. La historia del derecho surge en el siglo XIX a partir de la Escuela Histórica de Savigny. En sus inicios se pensó que era una ciencia que formaba parte del derecho más que de la historia. Sin embargo, a últimas fechas se señala que es sobre todo una especialidad de la historia. Una buena parte de los autores de historia del derecho se han ocupado de la historia del derecho privado, civil y mercantil. Aunque también se ha estudiado la historia jurídico-constitucional vinculada a la historia política, social y económica. Algunos señalan que son parte de la historia del derecho, el derecho romano y el derecho canónico. Su objeto de estudio son los derechos positivos no vigentes, la evolución de los mismos y el análisis de las tendencias en la conformación de esos derechos. La historia del derecho guarda estrecha relación con la sociología del derecho y con el derecho comparado, al grado que un autor del siglo XX, Levi Bruhl,
Propuso reunir estas disciplinas con la antropología jurídica para formar una que llamó jurística. Carlos Cosio distinguió entre la historia del derecho como relación de acontecimientos jurídicos y la historia de la ciencia del derecho como una crítica a la ideología contenida en el saber jurídico, esto es, una historia de las diversas sistematizaciones científicas del derecho desde una perspectiva de definición ideológica entre ellas. En la historia de la ciencia jurídica, el historiador formula su crítica a lo que en cada sistematización se consideró como lo jurídicamente científico. 3. El derecho comparado. Esta disciplina utiliza el método comparado con el objeto de descubrir la ley que gobierna la evolución de los derechos, pero también y desde el siglo XIX, es un poderoso instrumento de política legislativa. La legislación comparada sirve para proporcionar indicaciones, ideas, sugerencias, recomendaciones, etc., que son útiles en la redacción de diversas clases de leyes, códigos o hasta reglamentos. Según René David, el derecho comparado es un instrumento de entendimiento internacional, de coexistencia pacífica, y proporciona junto con la historia del derecho, una perspectiva adecuada para comprender el derecho nacional. La comparación puede hacerse al interior de un sistema jurídico, por ejemplo, cuando comparamos legislación de dos entidades federativas del país, entre instituciones jurídicas que pertenecen a la misma familia jurídica, la continental europea, la anglosajona, la musulmana, etc., la comparación entre dos ordenamientos vistos en su conjunto, o entre instituciones o normas que pertenecen a familias jurídicas distintas. 4. La antropología jurídica. Se dice, no sin cierto dejo de visión colonialista y hasta xenofóbica, que esta disciplina estudia los sistemas jurídicos de los pueblos primitivos o de tecnología sencilla, pertenezcan o no a una época pasada. Son estudios que datan del siglo XIX, cuando las grandes potencias europeas colonizaron enormes territorios en Asia y África. Es una disciplina que ha cobrado gran importancia en nuestro país y otros latinoamericanos por el auge de los estudios en materia de derecho indígena y sobre el multiculturalismo, a raíz de la reivindicación política y social que los pueblos indígenas han hecho sobre sus derechos. Desde luego que esta disciplina no puede entenderse como, en el pasado, desde una visión colonialista y para permitir la exclusión o la explotación de las comunidades étnicas, sino como posibilidad para generar condiciones de pluralismo jurídico y de convivencia entre sistemas jurídicos diversos en un mismo territorio. En México, la antropología jurídica se encuentra en pleno desarrollo desde que el movimiento zapatista en 1994 dio la alerta sobre los niveles de miseria y explotación en la que se encuentran las comunidades y pueblos indígenas en nuestro país. Aunque tuvimos una reforma constitucional en 201, el debate sobre las maneras de hacer conciliables los derechos indígenas con el derecho nacional no ha concluido y el marco jurídico nacional aún requiere de reformas para lograr la convivencia armónica entre los sistemas jurídicos estatales y los indígenas. 5. La psicología jurídica. Algunas escuelas y concepciones del derecho como el realismo jurídico escandinavo, por ejemplo Olive Crona, trataron de configurar el derecho como un fenómeno de naturaleza psicológica, psicología del derecho. Hoy en día, lo que se busca es que la psicología, sus métodos, se apliquen el derecho para facilitar y mejorar su funcionamiento. De esta manera se han realizado estudios desde un punto de vista psicológico sobre la prueba testimonial o sobre los elementos psicológicos presentes en las decisiones judiciales, de autoridades o de los jurados, o sobre la personalidad del delincuente, psicología criminal que forma parte de la criminología. También, la psicología se ha utilizado para proponer cambios en la legislación respecto a las sanciones penales que se estiman adecuadas para cierto tipo de delitos. La psicología en el derecho va unida estrechamente a la sociología, por eso algunos prefieren hablar de una psicosociología jurídica, pues la psique individual siempre se manifiesta en un contexto social determinado. 6. El análisis económico del derecho. Es una disciplina de origen norteamericano representada por autores como Coase, Posner y Calabresi que tiene por objeto utilizar los métodos, categorías y técnicas de la economía en la tarea de interpretar y aplicar el derecho. Se considera que no se trata de una simple relación entre el derecho y la economía, sino se concibe que tanto el derecho como la economía son sistemas de distribución social de recursos y ambos obedecen a la misma finalidad, que es la maximización de la riqueza. Los sostenedores de esta visión proponen que el derecho se guíe por criterios económicos, y no según criterios jurídico-dogmáticos tradicionales. 7. Lógica jurídica. La lógica jurídica forma parte de la teoría general del derecho. Tiene dos grandes campos, la lógica del derecho y la lógica de los juristas. La lógica del derecho consiste en el análisis formal, prescindiendo de su contenido, de
las normas y de los sistemas normativos, se le conoce también como la lógica de las normas o lógica deóntica. La lógica de los juristas, por su parte, consiste en el análisis lógico de los razonamientos de los juristas, tanto en la creación de las normas como en la interpretación y aplicación de las mismas. Es importante señalar que la argumentación jurídica no solo emplea la lógica formal basada en el silogismo, sino también otras formas de razonamiento que tienen relación con la retórica, y que además, la argumentación jurídica no puede ser constreñida exclusivamente a la lógica porque los argumentos son contextuals, es decir, toman en cuenta el contexto y las habilidades del orador para desarrollarse, e importan también elementos que hacen referencia al comportamiento de los que argumentan, conocidos como elementos pragmáticos, entre ellos, la imparcialidad, la libertad o la igualdad de oportunidades para argumentar. 8. La informática jurídica implica, aunque no solo, la utilización de las computadoras en el derecho. El uso de las computadoras ha tenido una gran importancia en todas las disciplinas jurídicas. En realidad se trata de una revolución informática que ha alterado profundamente el derecho en cuanto sistema de regulación social. La informática, por ejemplo, modifica profundamente el manejo de los materiales jurídicos, informática jurídica documental, la organización burocrática del trabajo, informática jurídica de gestión, facilita la toma de decisiones jurídicas mediante la construcción de sistemas jurídicos expertos, proporciona conceptos y métodos que contribuyen al mejor conocimiento del derecho. Informática jurídica teórica, y genera una nueva rama del derecho y una nueva disciplina relacionada con la regulación jurídica del uso de las computadoras, el derecho de la informática. 9. Técnica legislativa. Toma como dato a las normas jurídicas ya existentes, junto con las necesidades sociales, las peculiaridades del lenguaje jurídico, los propósitos políticos, etc., y con esos elementos trata de producir la optimización en la producción o creación de normas, leyes, normas administrativas y hasta convenios y contratos entre los particulares. Tiene como fin incrementar la racionalidad del derecho. 1.0. Política jurídica. Es una disciplina técnica vinculada a la dogmática jurídica, que trata de hacer operativas las teorías de la justicia en el nivel de la producción, interpretación y aplicación del derecho. Hans Kelsen señalaba que los actos de creación del derecho, legislación, y los actos de aplicación del derecho, decisiones judiciales y de otras autoridades, constituían actos de política jurídica. Se considera que es parte de la teoría y técnica de la legislación. 11. Ética jurídica. Es parte de la filosofía del derecho que se ocupa de los valores o fines jurídicos. También se denomina axiología jurídica. Se refiere a aquellos elementos de carácter ético que constituyen el ideal regulativo y correctivo del derecho, que lo orientan, pero que también sirven para guiar su elaboración, interpretación y aplicación. Son las metas jurídicas últimas que están presentes en todo fenómeno jurídico, de suerte que el derecho no podría concebirse sin fines relacionados a la libertad, la igualdad, la solidaridad o la justicia. La ética jurídica además permite algún nivel de conexión entre el derecho y la moral. 7. Recapitulación. Es problemático que la ciencia jurídica o dogmática jurídica sea considerada ciencia. Como lo hemos señalado en este capítulo, más de alguno dirá que se trata de una técnica, esto es, una serie de conocimientos que tienen por finalidad resolver los problemas cotidianos que la realidad plantea. Nosotros pensamos que conviene hablar más que de ciencia jurídica, de ciencias jurídicas, esto es, distintas disciplinas que con enfoques diversos reflexionan sobre su objeto de estudio, que es el derecho, un objeto de estudio también difícilmente aprehensible, porque como veremos en los capítulos siguientes, no solo está constituido por normas, sino por hechos, valores, procedimientos argumentativos, ideologías, instituciones, etc. Las perspectivas o planos de análisis del derecho son también diversos. Desde la menor abstracción de las ciencias jurídicas particulares a la mayor abstracción con pretensión totalizante de la reflexión filosófica centrada principalmente en los fines del derecho desde una visión externa, pasando por los análisis generales y formales de la teoría general del derecho que intentan responder al fenómeno jurídico desde una visión omnicomprensiva, pero interna al derecho. Dentro de las perspectivas también deben advertirse las diferencias que existen entre estudiar el derecho desde un punto de vista interno, como lo hace el doctrinario del derecho, el juez, litigante, etc., y desde un punto de vista externo al derecho, como lo hace el sociólogo, el historiador, el antropólogo y el filósofo, entre otros. Desde el siglo XIX se vienen sucediendo distintas concepciones jurídicas que pretenden dar cuenta de la ciencia del derecho. Los positivistas, los realistas, los justnaturalistas, los marxistas, entre otros, suelen tener concepciones del derecho no exentas de elementos ideológicos.
En este capítulo abordamos algunos de los modelos científicos sobre el derecho que han sido importantes en el siglo XX y en el siglo XXI, tales como la concepción kelseniana, la realista, la artiana y la que hemos denominado argumentativa. Es evidente que no son las únicas, pero han sido o son escuelas muy influyentes en la reflexión jurídica. El conocimiento jurídico siempre debe estar abierto a nuevos paradigmas y al cambio de los mismos. No es conveniente que los juristas se anquilosen y acepten a priori modelos jurídicos. La cultura jurídica necesita estar abierta a la transformación, a la flexibilidad y a la discusión tolerante entre y respecto a paradigmas diversos. Nos parece que el jurista del presente y del futuro no puede centrarse exclusivamente en la dogmática tradicional, sino que la debe compaginar con los estudios filosóficos y teóricos sobre el derecho, además de incorporar al análisis sobre el derecho a la sociología, a la historia, al derecho comparado, a la economía, a la política, entre otras. No obstante lo dicho, la labor del jurista práctico tiene que ver con el funcionamiento de los tribunales y las instituciones, lo que lo obliga a trabajar con normas pero no solo con ellas, también con procedimientos argumentativos. Para dirigir esas actividades, en función de los casos concretos, hacia los fines del derecho que están previstos en los principios constitucionales, los que a su vez son normas abiertas al contexto económico y social y principalmente a principios morales y políticos. Cuestionario. 1. Explique la noción de ciencia según Aristóteles. 2. Destaque la importancia del método experimental. 3. ¿Cómo se conjuga la tradición racionalista con la empirista? 4. Explique la definición de ciencia según Karl Popper. 5. ¿En qué consiste la falsación? 6. ¿Por qué Feyerabend prescinde de los métodos científicos? 7. Explique la noción de paradigma dominante. 8. ¿En qué consiste la perspectiva analítica en la ciencia? 9. ¿Cómo suelen clasificarse las ciencias? 1.0. ¿Es el derecho una ciencia? 11. ¿Por qué estima Atince que la dogmática jurídica es una técnica? 1.2. Exponga los principales modelos de ciencia jurídica. 1.3. ¿Qué tipo de ciencia es el derecho según Kelsen? 1.4. ¿Cómo piensa el realismo jurídico escandinavo a la ciencia jurídica? 1.5. ¿En qué consiste el modelo artiano de ciencia jurídica? 1.6. ¿Cómo explica Norberto Bobbio a la ciencia jurídica? 1.7. ¿Qué características tiene el modelo argumentativo de ciencia jurídica? 1.8. Distinga entre ciencia jurídica, teoría del derecho y filosofía del derecho. 1.9. Explique el esquema de ciencias jurídicas del Dr. Sandler. 20. Defina las principales ciencias jurídicas.